desde audaces fugas hasta enfrentamientos impactantes. Estos son los momentos más insólitos capturados por las cámaras de seguridad en prisiones. El 25 de octubre de 2016, el caos se apoderó de la División 9 de la cárcel del condado de Cook en Illinois, cuando una pelea estalló en el área máxima de seguridad donde se mantienen a los internos más peligrosos. Algunos internos decidieron saltar cuentas, impulsados por rencillas y luchas de poder. La cantina, normalmente un lugar aburrido, se convirtió en un campo de batalla y todo se descontroló. Decenas de internos se enzarzaron en una brutal pelea. 20 de ellos resultaron heridos, algunos con heridas de puñaladas. Y no solo los internos estaban involucrados, 2 oficiales correccionales también se vieron atrapados en el caos. Uno de los oficiales fue golpeado en la cara con una bandeja de comida lanzada por un interno enojado, y afortunadamente nadie murió, pero toda la escena loca dejó a todos conmocionados. El 15 de agosto de 2021, un disturbio estalló dentro del Centro de la Justicia de la ciudad en el centro de St. Louis, resultando en lesiones a varios detenidos. El caos comenzó alrededor de las 12:30 am, cuando aproximadamente 2 docenas de detenidos estaban disfrutando de algo de tiempo de recreación en el cuarto piso. De repente, otro grupo de unos 12 detenidos comenzó a atacar a otros 4. Los oficiales correccionales intervinieron rápidamente, sacando a las víctimas del área y usando gas pimienta para recuperar el control de la situación. Es solo uno en una serie de ataques que han ocurrido dentro de la instalación. Este evento ocurrió solo 2 semanas después de un disturbio anterior. Y el año pasado, varios internos asaltaron a un guardia desarmado y lo tomaron como rehén durante 2 horas, exigiendo comida caliente a cambio de su liberación. Parece que los problemas tienen una dirección permanente en el Centro de Justicia de la ciudad. El 23 de septiembre de 2017, el caos irrumpió en la instalación de Clayton, una prisión privada administrada por el Grupo Geo con sede en Florida. ¿Qué pasó ese día? El oficial correccional novato Matt Schreiner estaba haciendo sus rondas en el tercer bloque celular del piso superior. Se detuvo en la celda 203, donde las cámaras lo captaron charlando a través de una puerta cerrada con uno de los internos más peligrosos, Clifton Bloomfield, un notorio asesino en serie condenado que cumple múltiples cadenas perpetuas después de matar a 5 personas en Albuquerque. Intercambiaron algunas palabras y luego, en total desprecio por la seguridad, Schreiner desbloqueó la puerta de la celda de Bloomfield. Lo siguiente que se supo fue que Bloomfield atacó a Schreiner y lo superó con un cepillo de dientes afilado. Schreiner fue tomado como rehén, pero logró liberarse. Corrió escaleras abajo hacia el nivel principal y corrió en búsqueda de ayuda. Pero con las llaves de todo el bloque celular de 40 hombres y sin guardias, los internos tomaron el control. Se abrieron las puertas de las celdas y los presos se lanzaron a una brutal rampa. Incluso barricaron la puerta principal. Algunos aprovecharon su nueva libertad para saldar viejas cuentas. Un interno, sospechoso de ser informante, fue brutalmente atacado en su celda con la garganta cortada. Los otros internos aprovecharon el caos para deshabilitar las cámaras de vigilancia de la prisión, iniciando un incendio y destrozar el bloque celular. El equipo de respuestas a motines de la prisión tuvo que intervenir y llenar el bloque celular con gas lacrimógeno para recuperar el control de la situación. El interno atacado fue encontrado inconsciente en un charco de sangre. Los rescatistas lo sacaron rápidamente. Milagrosamente sobrevivió a sus heridas. El Estado tuvo que intervenir y asumir las operaciones directas de la prisión nuevamente. Su objetivo era prevenir cualquier incidente futuro como este. Parece que los motines ocurren más a menudo en prisión de lo que nos gustaría pensar. El 27 de marzo de 2018, las cosas tomaron un giro oscuro en la cárcel del condado de Cheatham, en Tennessee. Una gran pelea estalló, dejando a 5 internos y 2 oficiales de correccionales heridos. El sheriff dijo que el motín comenzó debido a una disputa entre internos, pero hay más que eso. La cárcel, diseñada para 116 personas, estaba albergando a 192, causando que las tensiones alcanzaran un punto crítico. Después de que todo terminó, 6 internos fueron acusados de agravar el fuego de la inquietud. En febrero de 2020, hubo un motín en el centro de detención del condado de Sandoval, en Nuevo México. Las cosas se pusieron locas cuando 9 prisioneros se negaron a regresar a sus celdas después de que un guardia les ordenó hacerlo. Y la administración de la cárcel tuvo que traer una fuerza de tarea especial, pero los prisioneros no estaban dispuestos a rendirse fácilmente. Bloquearon la puerta, hicieron el suelo resbaladizo con agua enjabonada e incluso lanzaron un microondas cuando apareció la fuerza de tarea especial. La fuerza de tarea usó bombas para confundir a los internos, logró capturarlos a todos. Los prisioneros fueron más tarde acusados de asalto ilegal a una cárcel y conspiración para cometer asalto ilegal a una cárcel.
El 12 de enero de 2021, un motín único tuvo lugar en la instalación correccional femenil Edna Mahan en el condado de Hunterdon, en Nueva Jersey. ¿Qué hizo que este motín destacara? ¿Fue realmente los guardias quienes lo orquestaron? No los internos. Una manda que siguió afirmó que los guardias habían planeado o ayudado a llevar a cabo la remoción forzada de detenidos de sus celdas, incluso si no cumplían con las órdenes de esposarse. Esto fue supuestamente en respuesta a incidentes donde los detenidos supuestamente lanzaron orinas hacia los guardias. Según los directores del Departamento de Correcciones de Nueva Jersey, solo deben ser removidos a la fuerza si se niegan a esposarse y salir voluntariamente de sus celdas. Después de estas extracciones planificadas, terminó con una conmoción cerebral después de ser sacada a la fuerza de su celda y golpeada alrededor de 30 veces por 5 oficiales. Otra víctima, que sí cumplió con las órdenes de esposarse, sufrió fracturas en el cráneo y quedó ensangrentada y golpeada con marcas de botas en su cuerpo. 15 oficiales fueron más tarde acusados por un gran jurado por su participación en estas extracciones forzadas de celdas, con la intención de castigar, intimidar o aterrorizar a las internas. Pero estos incidentes solo fueron la punta del iceberg en esta prisión notoria. Ha enfrentado numerosos escándalos, incluyendo alegatos de oficiales asaltando sexualmente a internas y descuidando sus deberes. El 15 de julio de 2017, un video de vigilancia del interior de la cárcel del condado de Río Arriba en Tierra Amarilla capturó a Damián Herrera atacando a varios guardias. En ese momento, Herrera estaba acusado de cometer 5 asesinatos en el norte de Nuevo México. Se creía que Herrera había matado a su padrastro, hermano y madre antes de disparar a 2 desconocidos. Desde el video, es evidente que Herrera tenía un plan. Mientras estaba en un descanso en una hora fuera de su celda, Herrera le pidió al guardia que revisara su lavabo. Herrera cerró la puerta detrás de él, atrapándolo dentro de la celda. Luego rápidamente agarró una linterna escondida bajo un escritorio cercano y esperó a que otro guardia pasara. Cuando el siguiente guardia recorrió el pasillo, Herrera lo golpeó con la pesada linterna metálica y se produjo una lucha entre los dos, con el guardia usando una silla de plástico para defenderse. Un tercer guardia intervino y Herrera fue finalmente sometido y colocado en una silla de contención. Herrera más tarde fue condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas, así como por varios cargos relacionados con el asalto a los guardias. El 15 de septiembre de 2018, una escena familiar se desarrolló en la cárcel del condado de Cook. Un autobús transportando a un grupo de internos esposados se dirigía a la corte de los suburbios de Chicago. La mayoría de estos viajes son rutinarios, con los detenidos asistiendo a sus audiencias y regresando a la cárcel sin problemas. Sin embargo, hay veces que las cosas se complican, especialmente cuando están involucrados internos peligrosos. Uno de estos internos era Javonte Surratt. Había sido detenido en agosto de 2016 por un cargo de robo. Mientras estaba en libertad condicional, supuestamente cometió una serie de asaltos armados, lo que llevó a su regreso a la cárcel. Se informó que estuvo involucrado en al menos 15 peleas. A pesar de su historial problemático, Surratt fue colocado en un autobús rumbo a una audiencia. Surratt logró liberarse y atacó a otro interno usando el candado y cadena de acero de las restricciones como arma. Surratt estuvo involucrado en 4 peleas más, 2 de las cuales ocurrieron en autobuses. Parece que no aprendió su lección, o quizás las autoridades fallaron en aprender la suya. El 15 de febrero de 2017, Antoine Jones, de 19 años, fue detenido y acusado de asesinato en primer grado por el asesinato de Takia Holmes, una chica de Chicago que fue disparada en la cabeza. Jones abrió fuego contra 3 miembros de una pandilla rival en su vecindario y tristemente, una bala perdida golpeó a la inocente niña mientras ella estaba en una camioneta con su madre cerca. En un video de vigilancia del departamento de sheriff, Jones parecía estar durmiendo mientras estaba esposado en una silla en una sala de espera antes de aparecer en la corte de fianzas. Otro interno se acercó y le dio repetidamente puñetazos a Jones. El interno estaba siendo detenido por su propio cargo de asesinato, pero el asesinato de una niña inocente claramente le había tocado el corazón. Y en cuanto a Jones, fue sentenciado a 71 años de prisión este año. Como ya has visto, en prisión no es común que los internos se unan para saldar cuentas entre ellos. Los internos tienden a tener problemas con los propios oficiales de correccionales y las cosas se pueden poner bastante feas muy rápido. El 3 de noviembre de 2020, algunos internos tomaron turnos para atacar a un solo oficial de correccionales. El asalto duró alrededor de 2 minutos y el oficial logró salir de ahí por su cuenta. Luego, el 21 de julio de 2021, un oficial tuvo que ser trasladado de urgencia después de un brutal asalto. Los funcionarios
funcionarios de la prisión más tarde dijeron que ambos ataques fueron debido al mismo problema de seguridad, que básicamente significa que los niveles de seguridad de los internos fueron bajados, colocándolos en áreas menos seguras. ¿Quién en su sano juicio pondría a un interno súper peligroso en una unidad menos segura? Parece que muchos funcionarios de la prisión necesitan pensar en esa pregunta, porque estos incidentes no son los únicos en nuestra lista el día de hoy. El diputado Daniel Guzmán, del condado de Washington, fue tomado por sorpresa cuando un recluso inició una pelea con él. Esos pudieron ser los 30 segundos más largos de su vida. A finales de marzo de 2019, el diputado Guzmán acababa de comenzar un turno extra. Los reclusos disfrutaban de tiempo libre y todo parecía normal hasta que Guzmán notó a un recluso rodeando su escritorio en el centro del módulo. Resultó ser Hayden Davis, quien estaba en prisión por irrumpir en una casa en Beaverton. Saludó a Davis, pero no respondió. De repente Davis se lanzó hacia él sin previo aviso. El entrenamiento de Guzmán se activó y empujó a Davis para crear distancia. Aunque Guzmán podría haber saltado sobre Davis, la idea de estar en el suelo con más de 50 reclusos alrededor era aterradora. Davis cargó nuevamente contra Guzmán y ahí comenzó la pelea. Otro recluso intervino, agarró a Davis y lo tiró al suelo, permitiendo que Guzmán retomara el control de la situación. Guzmán solo sufrió heridas menores en el ojo y los nudillos. En cuanto a Davis, un juez lo sentenció a más de 6 años de prisión por su participación en la pelea en la cárcel y el crimen original que lo llevó ahí. El 16 de julio de 2019, Mitchell Lamb y Alex Bengomo, guardias del Centro de Correccional del Sur de Nuevo México, entraron en un módulo de 16 reclusos. Planeaban poner el módulo en confinamiento debido a una alteración verbal entre un recluso y un oficial del centro de control. Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos cuando 5 reclusos los empujaron hacia un pasillo donde fueron asaltados durante casi 30 segundos. Usaron las linternas y radios de los guardias como armas para golpear, patear y derribar a los guardias. Terminaron con heridas no mortales, mientras que 7 reclusos fueron acusados en relación con el incidente, 2 de los cuales fueron acusados de intento de asesinato. El 15 de agosto de 2017, aún en Nuevo México, las cosas se pusieron aún más locas. 2 oficiales correccionales en la penitenciaria de Nuevo México estaban lidiando con un recluso muy peligroso cuando fueron apuñalados con cuchillos. Los oficiales apenas comenzaban su turno, cacheando a los reclusos al salir de sus celdas. Lorenzo Martínez y Joe Martínez decidieron causar problemas. Lorenzo distrajo a un oficial mientras Joe se acercó por detrás, lo agarró del cuello y lo apuñaló en la parte posterior de la cabeza varias veces. Otro oficial intentó intervenir, pero Lorenzo también lo atacó. Afortunadamente, un tercer oficial pudo detener el caos disparando rondas desde una escopeta. Los guardias sobrevivieron al brutal ataque y eventualmente se recuperaron completamente. Los 2 reclusos fueron acusados y condenados por agresión a un oficial de paz y asalto agravado con un arma mortal. Ahora cumplen una larga condena en prisión. El 5 de diciembre de 2016, un incidente impactante ocurrió en la cárcel del condado de Cook en Chicago, Illinois. Un recluso llamado Jamie Smith fue captado por cámara golpeando a una guardia femenina en su celda. El ataque ocurrió cuando la guardia descubrió a Smith usando una laptop para ver un programa de entrevistas. Smith, quien ha estado en prisión durante 7 años enfrentando cargos de intento de asesinato y asaltos, no tomó bien que la guardia intentara quitarle la laptop. Por suerte, otros oficiales masculinos intervinieron rápidamente y Smith se rindió sin más incidentes. Y de hecho, el video en la laptop resultó ser Smith presentando un programa con fotos inapropiadas de sí mismo dentro de la cárcel. Le habían dado su laptop para ayudar en su defensa en el caso judicial, pero en cambio terminó con más cargos. Fue acusado de agresión agravada a una oficial correccional y su condena fue extendida. El 6 de abril de 2017, la paz y la tranquilidad del norte de Mississippi se vieron perturbadas por un estudiante de negocios de la Universidad de Mississippi llamado Daniel Stewart Berry, acusado de robar una tienda local. Durante su traslado a la corte, Berry perdió completamente el control y embistió con la cabeza a un diputado. Los oficiales rápidamente tomaron control de la situación, pero todos se preguntaban si Berry estaba bajo la influencia de alguna sustancia, aunque la sustancia exacta era desconocida. El arrebato de Berry no le hizo ningún favor, ya que su fianza fue aumentada a $200,000. El 25 de noviembre de 2017, un ataque violento tuvo lugar en la isla Rikers, involucrando al capitán Gory del Departamento de Corrección de la ciudad de Nueva York. Mientras hacía rondas en la zona de viviendas, fue atacado repentinamente por un recluso que lo golpeó en la cara y lo derribó al suelo. Otros 2 reclusos se unieron al asalto. El recluso que inició el ataque fue identificado como Jason Reed.
El capitán Gary quedó para defenderse solo después de ser separado de sus colegas, pero logró ganar la ventaja hasta que los otros dos reclusos se unieron. Varios otros guardias eventualmente controlaron la situación y el capitán Gary fue llevado al hospital. El presidente de la Asociación de Capitanes Correccionales mencionó que los asaltos a oficiales lamentablemente ocurren con demasiada frecuencia en Rikers. No son solo los oficiales quienes son víctimas de ataques brutales en Rikers. A veces, los propios reclusos son asaltados por nada más y nada menos que los oficiales correccionales. En 2015, The New Yorker obtuvo imágenes de vigilancia de la isla Rikers que levantaron preocupaciones sobre el abuso y violencia que enfrentan los reclusos mientras están encarcelados ahí. El clip mostró a un guardia acercándose a la celda de Browder para llevarlo a la ducha. El guardia terminó golpeando a Browder, quien ya estaba esposado, y manteniéndolo abajo. Otros dos guardias se apresuraron a unirse. Browder terminó pasando 3 años en la isla Rikers, 2 de estos años en confinamiento solitario, todo porque fue acusado de robar una mochila en mayo de 2010. Finalmente fue liberado en junio de 2013, cuando todos los cargos en su contra fueron retirados. El 4 de febrero de 2022, los diputados en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Loudoun notaron que el recluso Richard Pyland había cubierto una ventana de su celda para bloquear la vista hacia el interior de su celda, por lo que los diputados tuvieron que usar gas pimienta y el personal médico luego intentó ayudarlo lavándole el gas. Pyland fue llevado a una ducha cercana, pero se puso agresivo antes de poder entrar, así es que tuvieron que colocarlo en una silla de restricción y llevarlo a una ducha en el área médica. El sistema que controlaba la temperatura falló y el agua se puso demasiado caliente. Pyland terminó con quemaduras de primer y segundo grado después de ser dejado bajo el agua hirviendo durante unos 45 segundos. Su familia demandó al condado por $7 millones al ser forzado al agua caliente. La demanda se resolvió por $500,000. El 19 de mayo de 2016, un video perturbador fue publicado por la policía de Buffalo, revelando el maltrato al recluso Shane Porter por parte del asistente de la cárcel Matthew Jaskula. Los eventos que llevaron al altercado violento permanecen poco claros. Aquí vemos a Jaskula lanzándose agresivamente hacia Porter y lo empuja contra una puerta cercana. Otros 2 asistentes del bloque de celdas lo siguen a otra habitación, donde Porter es luego arrojado al suelo y arrastrado por las baldosas. Se ve a Jaskula arrastrando a Porter por el suelo como si fuera un muñeco de trapo. Porter es colocado en una celda y otros 2 oficiales proceden a despojarlo de su ropa mientras él estaba parado en un charco de su propia sangre. Es restringido y llevado en silla de ruedas, donde es dejado esperando asistencia. Después de más de 90 minutos, es sacado de la silla de restricción y sacado de su celda. Es escoltado fuera del centro de detención de la ciudad y colocado en la parte trasera de un coche de policía sin una ambulancia a la vista. Como resultado de su uso excesivo de la fuerza y la violación a derechos civiles de Porter, Jaskula fue sentenciado a 18 meses en prisión federal. La ciudad pagó a Porter $300,000 como acuerdo por el trauma que sufrió. Todos sabemos que las tensiones pueden ser altas entre los reclusos y oficiales correccionales, pero a veces terminan siendo los héroes del otro. El 23 de junio de 2016, Gary Grimm estaba de guardia en el tribunal del distrito del condado de Parker, en Texas, cuando de repente se sintió mal. Los reclusos en la celda de detención notaron al oficial Grimm desplomado e inconsciente, así es que tomaron acción. El video de vigilancia del tribunal muestra a los reclusos gritando e incluso rompiendo su celda para buscar ayuda de los diputados en la sala de arriba. Cuando los oficiales llegaron, encontraron al oficial Grimm sin pulso e inmediatamente llamaron a los paramédicos. Gracias a la rápida acción y pensamiento de los reclusos, la vida del oficial Grimm fue salvada mientras sufría un ataque al corazón. El oficial Grimm expresó su gratitud diciendo: "Si hubieran querido hacerme daño, todo lo que tenían que hacer era quedarse ahí. En lugar de dominarme y tomar mi arma y matarme, o tomarme como rehén y escapar, me miraron como un ser humano". Un incidente similar ocurrió en Florida cuando un adolescente que había sido arrestado por violar su libertad condicional juvenil salvó la vida de un policía que lo había estado fichando en la cárcel. Septiembre de 2014, el oficial de policía de Fort Lauderdale, Franklin Folks, colapsó por un dolor en el pecho mientras estaba haciendo el papeleo de Jamal Rutledge. Luchó en el suelo y se agarró el pecho. Jamal entonces saltó a la acción y comenzó a patear la puerta de seguridad, alertando a los oficiales de la situación. 2 oficiales corrieron a la escena, tomaron un desfibrilador y realizaron RCP, lo que finalmente le salvó la vida. El personal médico más tarde dijo que el rápido pensamiento de Jamal jugó un papel importante en la supervivencia del oficial.
Agosto de 2016. Un incidente loco ocurrió en la cárcel del condado de Payne. Tashka Robert Frank Murray decidió lanzar un golpe a un oficial de detención en el área de registro. Luego procedió a levantarlo y lanzarlo al suelo. Pero otro recluso, Robert Charles Hammock, no iba a permitir eso. Aproximadamente 15 segundos en la pelea, Hammock intervino para ayudar al oficial de detención. Agarró a Murray y ayudó a restringirlo hasta que llegó el refuerzo. Como acabamos de ver, los oficiales correccionales y los reclusos pueden ayudarse mutuamente. Sin embargo, no siempre es por las mejores razones. El 29 de abril de 2022, Cassie White, quien estaba esperando juicio por un caso de asesinato capital, logró escapar de la cárcel del condado de Lauderdale, en Florence, Alabama. ¿Y quién lo ayudó? Nada menos que la oficial correccional Vicky White. Vicky orquestó la fuga llevando a Casey a lo que le dijo a sus colegas era una evaluación de salud mental programada en el tribunal, pero su plan no duró mucho. El 9 de mayo, la policía alcanzó a Casey y Vicky White en Evansville, Indiana, después de una búsqueda que terminó con Casey chocando el coche mientras conducía. Vicky trágicamente se disparó en la cabeza, mientras que Casey fue aprendido y regresado a Alabama. Casey fue inicialmente acusado del asesinato de Vicky bajo la regla del asesinato por felonía de Alabama. La acusación fue retirada cuando Casey se declaró culpable de fuga de prisión el 5 de mayo de 2023. El 31 de agosto de 2023, otro asesino convicto, Danilo Cavalcante, logró escapar de la custodia. Las imágenes de vigilancia capturaron a Cavalcante caminando casualmente hacia una pared trasera en el patio de ejercicios, mirando alrededor y luego agarrando una cerca de alambre de púas. Luego realizó un movimiento de Spider-Man, presionando sus pies contra la pared y subiendo hasta desaparecer de la vista. Finalmente alcanzaron a Cavalcante, lo encontraron escondido y, lo creerás o no, fue detenido por un perro de policía llamado Yoda mientras intentaba alejarse gateando. Junio de 2022, dos reclusos lograron una fuga audaz en el centro de justicia del condado de Hamilton. Capturaron a Melissa Cordell y George Bridewell, escapando mientras estaban siendo ingresados a la cárcel. Pudieron mezclarse con otros reclusos liberados mientras esperaban ser procesados. El 8 de junio, no había oficiales alrededor cuando Melissa Cordell estaba siendo registrada. El video mostró a ella probando una puerta medio abierta, tomó su oportunidad y se dirigió al área de propiedades. Luego se escondió detrás de un poste y una pared. Después de que un empleado regresó propiedades a los reclusos que dejaban la cárcel, Cordell se quitó su uniforme de reclusa y salió con ellos. El 20 de junio, estaba esperando ser acusado en un tanque de detención. Un diputado estaba liberando a personas de una celda en la misma área. El diputado tenía una lista y estaba llamando nombres. Se dio cuenta que Bridewell no estaba en la lista y le dijo que volviera a la celda. Pero cuando los defensores públicos pidieron abrir la puerta de la celda para recoger información, se unió a un grupo de reclusos siendo procesados para salir y se fue con ellos. El 2 de septiembre de 2016, un sospechoso de homicidio de Nevada logró escapar de la custodia policial de una manera bastante salvaje. Alonso Pérez estaba esposado a una mesa en una sala de interrogatorios de policía cuando decidió intentar liberarse. Torció su cuerpo hasta que pudo romper las bisagras de las esposas que sostenían su muñeca derecha a la mesa. Pérez se subió a la silla, luego al techo, para hacer su escape. Aunque todavía llevaba cadenas en los tobillos y la esposa rota en su muñeca derecha, Pérez logró caer desde el techo hacia un pasillo, correr por una puerta y robar una camioneta de trabajo que estaba estacionada en un estacionamiento cercano. Pérez fue recapturado y eventualmente sentenciado a cadena perpetua por 3 cargos de asesinato. El 18 de octubre de 2019, Quantrell D. Schwarzlow, de 17 años, protagonizó una audaz fuga de la oficina del sheriff del condado de Rock en Janesville, Wisconsin. Había sido dejado solo en la sala de interrogatorios tras ser arrestado bajo sospecha de estrangulamiento y asalto sexual. Las cámaras de vigilancia captaron al joven escapando tan pronto como el detective salió de la sala. No perdió tiempo, abrió las persianas, empujó la ventana y saltó desde una altura de más de 3 metros. Otra cámara lo grabó corriendo a través del jardín, logrando huir sin ser detectado. 14 minutos después, cuando el detective regresó, la sala estaba vacía y la ventana abierta. A pesar de su fuga, Schwarzlow fue recapturado. Fue sentenciado a 2 años de prisión y 2 años de supervisión extendida por los cargos de estrangulamiento, además de la misma cantidad de tiempo por su escape. Febrero de 2023, Eddie Villalobos fue llevado a la corte por un diputado, quien siguió la ley al quitarle las esposas y grilletes de las piernas. Pero tan pronto como Villalobos estuvo libre, hizo una carrera por ello, dejando al diputado atrás mientras corría por un pasillo y fuera del edificio. Villalobos estaba en la corte por el apuñalamiento fatal de 2 personas en 2021. Desafortunadamente para Villalobos, su sabor de libertad fue efímero. El departamento de sheriff rápidamente tomó acción y después de unas pocas horas, lo encontraron escondido en un apartamento cercano bajo una manta
vida en un armario. Fue llevado de inmediato de vuelta a custodia y más tarde sentenciado a cadena perpetua. En 2019, Claudino da Silva intentó una fuga audaz de la prisión, disfrazándose como su propia hija durante su visita. Trató de salir por la puerta principal de la penitenciaria, pero los oficiales con ojo de águila rápidamente se dieron cuenta de su plan y le hicieron desnudarse frente a sus cámaras. Tras su fallida fuga, da Silva fue trasladado a una unidad de máxima seguridad. Solo 3 días después fue encontrado muerto en su celda. Los funcionarios de la prisión informaron que había tomado su propia vida. What is, we got an escapee. El 5 de abril de 2006, solo horas después de escapar de una prisión de máxima seguridad, Richard Lee McNair, un asesino convicto, logró engañar a la policía haciéndolo creer que era solo un corredor regular. Where do you live at? Down the road by Pineville. Pineville? Uh-huh. Okay. Do you have any form of identification on you? No, man. What's your name? Robert Jones. Richard Lee McNair es un notorio asesino estadounidense conocido por su habilidad para escapar de la custodia y evitar ser capturado. En 1987 mató a un hombre y disparó a otro durante un robo que salió mal. Actualmente está encarcelado de por vida por esos crímenes, además de sus múltiples fugas de prisión. Logró 3 escapes audaces de prisiones diferentes utilizando tácticas bastante ingeniosas. Usó bálsamo labial para deslizarse fuera de las esposas. Se arrastró a través de un ducto de ventilación y en su última fuga de 2006 se escondió en una pila de sacos de correo y logró convencer a un oficial de policía que lo detuvo de que solo estaba afuera para correr. Do jog again in the future. Carry some ID with you. All right. That's our quick line there. Have a good day now. Be careful, buddy. Thank you. All right. Incluso logró llegar hasta Canadá en 2 ocasiones, deambulando por el país durante más de un año antes de ser finalmente atrapado en un control policial de rutina en 2007.